¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que nos están sintonizando en este programa, en este canal. Seguimos, ¿verdad? Meditando estos segmentos de nuestro programa, Reconstruyendo la Familia. Y hoy vamos a ver la cuarta función de la familia. Específicamente nos estamos centrando en los papás y esta función es la función religiosa. Bien, para iniciar les invito a que nos pongamos en las manos de Dios con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el don de la fe, por el don de la familia. Y también, Señor, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permitiste conocerla y porque también nos has dado el regalo de la familia. Te pedimos por todas las familias alrededor del mundo, especialmente por aquellas que se encuentran alejadas de ti. Todo esto te lo pedimos contando con la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues cuando hablamos de la función religiosa de la familia, concretamente nos estamos refiriendo al don de la fe, del conocimiento de un Dios que nos ha creado, que ha creado todo lo que existe y un Dios que nos ama. Pero ¿cómo es que la familia, especialmente nosotros, los que ya son papás, cómo es que ustedes han adquirido ese conocimiento de Dios? Y hay que recordar eso, ¿verdad? Porque ha sido una tradición, ha sido algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y al principio, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, recordamos que no había escritura, no había los libros que tenemos hoy en día. Entonces, la tradición o más bien los mandamientos de Dios y ese conocimiento o esa revelación de Dios se hacía a través de forma narrativa, o sea, se transmitía de forma oral. Hoy en día, ¿cómo es que nosotros principalmente hemos recibido esa enseñanza y quienes son papás, cómo es que la transmiten? ¿Cómo es que transmiten ese conocimiento de Dios a las futuras generaciones? Y esto es bien interesante porque veníamos hablando acerca de la identidad que tienen que tener los papás, de centrarse principalmente en ser eh, autoridad de la casa. Y es que yo creo profundamente que si nosotros como hijos no vemos en los papás una autoridad, pues prácticamente cuando nos hablan de Dios, de un ser supremo a quien le debemos respeto, a quien debemos amar y sobre todo quien ejerce una autoridad de alguna forma sobre nosotros, sobre la humanidad, si no tenemos ese concepto de autoridad en los papás, difícilmente vamos a aceptarlo en Dios. Entonces, cuando al joven se le presenta un Dios o una autoridad como la de Dios, la rechaza automáticamente. ¿Por qué? Porque tal vez en sus papás o sus papás no han sabido reflejar esa autoridad. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Entonces, no ser amigo, sino más bien el papá tiene que estar bien identificado con lo que es para sus hijos. Un padre, claro, que demuestra su amor, como lo vamos a ver en la siguiente función y la última función, que es la función del amor. Pero ahora estamos hablando del conocimiento. ¿Cómo es que ustedes, papás, están transmitiendo el conocimiento de Dios, el conocimiento de un ser supremo a sus hijos? Bien, vamos a tomar un texto bíblico, es del libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y dejarnos iluminar por ella misma. Dice: hijitos, perdón, hijos, atiendan a los consejos de su padre, pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo, mi madre me amaba con ternura, y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones, y ella te dará su protección. Antes que cualquier
otra cosa, adquieres sabiduría y buen juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues escuchamos la palabra de Dios como está haciendo referencia a que los jóvenes deben atender a los consejos de los papás. Y también hace referencia que algún día estos papás pues fueron hijos. Y esto yo creo, a lo mejor por la experiencia práctica que tengo en mi corta vida, puedo decir esto, ¿verdad? Que sabemos que Dios nos ama y cuando presentamos o queremos presentar a Dios, lo presentamos como eso, un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que creó todo lo que existe por amor. Y yo creo, ¿verdad? Por mi experiencia, que ese amor de Dios muchas de las veces se compara con el amor de los padres. Bueno, no se compara, sino que se manifiesta a través de los padres. Porque seas lo que seas, seas como seas o como te portes, los papás son los principales seres humanos que no, por lo regular, no dejan de amarte. Aun si eres un drogadicto, si eres un borracho, si eres, no sé, te gusta la mala vida, llegas tarde, no los obedeces, siempre van a estar ahí para amarte. Y cuando te equivocas, cuando la riegas, cuando te portas mal, cuando haces lo malo, están ahí los papás demostrando ese amor. Y yo por eso me preguntaba, ¿de dónde nace ese amor que los papás nos transmiten? Y yo lo comparo, ¿verdad? Hay un cantito de los misioneros servidores de la palabra que se llama Caricia y expresa esto, ¿verdad? Este canto que dice, el amor de los papás es tan grande que solamente el amor de Dios lo puede superar. Entonces los papás transmiten este amor a sus hijos. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Atiende a los consejos de tu papá. Tu papá en algún momento también fue hijo y atendió a los consejos de su papá hasta llegar a nuestro Padre que es Dios. Pero ahora los papás en esta función religiosa, ¿cómo están transmitiendo ustedes una enseñanza del amor de Dios a sus hijos? Y adquirir sabiduría, nos dice también la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría en este mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, aquí el autor sagrado nos dice, la sabiduría comienza por honrar a Dios. No la inteligencia, porque hay quienes somos inteligentes para hacer lo malo, pero la sabiduría empieza por honrar a Dios. Entonces, cuando una persona es sabia, es aquella persona que ama, que honra y que adora a Dios. Hoy, lastimosamente, nos encontramos con familias que sus hijos de 7, 8, 10 años ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren ir al catecismo, ya no quieren saber de Dios. Y lo peor no es eso, lo peor es que se los permiten. O sea, el niño a esa edad no tiene la capacidad de discernimiento para saber qué es bueno, qué es malo, qué le conviene, qué no le conviene. Entonces ahí es donde el papá debe usar su autoridad. Y esto porque muchas de las veces, lastimosamente, los niños lo aprenden en la escuela o en las instituciones que deberían darles la educación. Y bien, pues ya sabemos, ¿verdad? Nosotros lo principal para empezar a amar a Dios, debemos transmitir este primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no un mandamiento oral nada más, sino un mandamiento que sea práctico, o sea, que nosotros lo vivamos como padres de familia. Entonces, la familia es el primer núcleo donde los pequeños, los jóvenes, empiezan a amar a Dios. Al respecto, ¿verdad? El Papa San Juan Pablo II nos dice en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, en el número 52, vamos a leer 2 puntos nada más del Papa Francisco. Yo creo que nos vamos a quedar con esto, ¿verdad? Para no hacer tan largo el programa, de que los papás son los principales responsables en transmitir el amor de Dios. Esto, ¿verdad? Acompañado con la palabra de Dios y con lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II en su exhortación Familiaris Consortio. Dice, la familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio en donde el evangelio es transmitido
y desde donde éste se irradia. O sea, la familia, ya hemos escuchado esto de la iglesia doméstica. La familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio en donde el evangelio es transmitido. Transmitir el amor de Dios, transmitir cómo comunicarnos con Dios y transmitir cómo honrar a Dios. Dice, la iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Ojo con esto que está diciendo el Papa San Juan Pablo II. La iglesia doméstica, o sea, el hogar, es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Esto lo dice en el la redundancia, en el numeral 52. O sea, dice, la familia, hoy más que nunca constatamos esto. Si en la familia tú no educas a tus hijos en la salvación, en lo trascendente, en el conocimiento y el amor de Dios, no esperemos que otras personas lo hagan. Y esto es desde pequeños irles transmitiendo esto, porque ya luego hay cierta edad donde ya los papás pierden control de los hijos y por más que se les quiera decir inculcar algo, ya no se puede. Entonces no esperemos a que sea tarde. Dice, la iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Y luego en el numeral 60 dice, el testimonio vivo de los padres dejan huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Igual en la carta encíclica Familiaris Consortio. Por eso, cuando se transmite la fe desde pequeño, dice el Papa San Juan Pablo II, y esto está constatado también por la vivencia, por la práctica, por la experiencia, por todo lo que ustedes hemos visto y podemos constatar, ¿verdad?, a través de la historia. El testimonio vivo de los padres dejan huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Cuando tú logras realmente inculcar ese conocimiento de Dios, no por una transmisión de catequesis que voy a mandar a mi hijo tanto tiempo para que haga la primera comunión o para que haga la confirmación o porque me pidieron esas pláticas porque mi hijo o mi hija se quiere casar o porque me voy a casar. No, ¿verdad? No solamente por cumplir, sino una vivencia que yo como religioso, ustedes como papás, podamos transmitir a las futuras generaciones que realmente conocemos y amamos a Dios. De esta manera nosotros podemos estar realmente viviendo una función religiosa, una función que nos lleve al conocimiento de Dios. Yo sé que la palabra religión abarca muchos aspectos y es un tema yo creo que muy extenso, ¿verdad? Por eso quiero aclarar esto. Yo lo estoy reduciendo a solamente la cuestión religiosa en el ámbito de conocer a quien nos ha creado, de conocer a quien nos ama y quien nos ha dado la existencia que es Dios. Y pues como recomendación para los papás, que ellos también reflexionemos en esto y ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque tal vez estamos dejando esta función para otras asociaciones externas a lo que es la vida en el hogar, en la casa, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces, pues con esto terminamos, hermanos. Espero que esta función nos haga reflexionar y también, ¿por qué no?, poder acercarnos más a Dios y pedirle a Él la sabiduría que hoy tanto necesitan las familias y también pues la iglesia para saber guiar y dar respuesta a los acontecimientos en este tiempo y también a los problemas que estamos viviendo. Con la luz del Espíritu Santo, saber dar respuesta y transmitir el conocimiento de un Dios que nos ama. Igual si ustedes quieren leer la carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, nada más se meten al internet y ya le ponen Familiaris Consortio y o si no, ahí la vamos a poner debajo de la descripción. Igual ustedes no olviden, ¿verdad?, darle like al video, suscribirse al canal y sobre todo compartirlo, que esa es una manera de que nosotros ayudamos a la promoción de la evangelización. Bien, hermanos, sin más que decir o con mucho que decir pero con poco tiempo, pues nos vemos en el próximo segmento, que sería el último,
sería la función del amor. Entonces nos vemos hasta la próxima y concluimos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.